Si un adolescente de 15 años pasa, digamos, 7 horas al día frente a una pantalla. Que es el promedio actual, por cierto. Exacto, ¿qué es el promedio? Bueno, para cuando cumpla 18, habrá perdido el equivalente a casi 3 años escolares enteros. O sea, no durmiendo, no aprendiendo, solo deslizando el dedo, atrapado en un bucle continuo de notificaciones, videojuegos y videos cortos. Y lo más preocupante de esto, no simplemente que sea una pérdida de tiempo. O sea, no es un pasatiempo inofensivo. Cuando observamos esto desde la lente de la neurociencia, nos damos cuenta de que esta exposición ocurre justo durante el periodo de mayor plasticidad cerebral. Claro, después de la primera infancia. Exactamente. Estamos hablando de una alteración física profunda en el cerebro. Y exactamente por eso estamos aquí. Bienvenidas a todas las personas a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en la realidad biológica y neurológica de lo que los celulares, las redes sociales y los videojuegos le están haciendo al cerebro en desarrollo. Específicamente en esa edad tan crítica, ¿no? Los 15 años. Totalmente. Nuestro objetivo hoy no es satanizar la tecnología por satanizarla, sino entender con absoluta claridad por qué este nivel de consumo opera de manera idéntica a una adicción severa. Y lo más importante, ¿qué pueden hacer las familias que nos escuchan hoy mismo para frenar un daño que podría alterar el futuro de toda una generación? Es una conversación súper urgente. A ver, a los seres humanos nos gusta que los problemas de salud sean muy visibles. Si a un adolescente se rompe el brazo, bueno, hay una radiografía clara, una línea fracturada que el médico te puede señalar. Ajá. Pero los cambios neurológicos que vienen de esta hiperconexión no aparecen en una placa de rayos X. Son invisibles a simple vista, pero están reconfigurando la arquitectura misma del cerebro de los jóvenes. A ver, analicemos esto con cuidado. Empecemos por entender cómo interactúan realmente los adolescentes con estas plataformas. Porque existe este mito popular, casi una leyenda urbana a estas alturas, que dice que las nuevas generaciones son nativos digitales. El famoso mito del mutante evolutivo. Exacto. Que son capaces de hacer la tarea de matemáticas, chatear por WhatsApp, ver un stream en Twitch y escuchar música. Todo al mismo tiempo y con total eficiencia. Sí, y ese es probablemente el punto de partida de todo el problema. Porque es una ilusión completa. O sea, la biología evolutiva es muy clara. El cerebro humano no es un procesador informático paralelo. ¿No somos máquinas? Exacto, no lo somos. No tiene la capacidad física para realizar dos tareas que requieran atención consciente al mismo tiempo. Lo que los adolescentes están haciendo, en realidad, no es multitarea. ¿Entonces qué es? Es un cambio rápido de tareas. Es, digamos, una microfragmentación de la atención. O sea que están saltando de una cosa a la otra en fracciones de segundo. Así es. Y ese salto constante tiene un costo cognitivo altísimo. Imagínate, cada vez que el cerebro de un chico de 15 años pasa del problema de álgebra a la notificación de Snapchat, tiene que suspender el proceso matemático. Dejarlo en pausa. Sí, guardarlo a medias en la memoria de trabajo, reorientar el flujo sanguíneo y la energía hacia la red social, procesar el estímulo y luego hacer todo el proceso inverso para volver a las matemáticas. Qué agotador. Es como intentar construir un castillo de naipes mientras alguien te sacude la mesa cada 10 segundos. O sea, jamás vas a lograr una estructura sólida, te vas a equivocar constantemente y vas a terminar exhausta. Esa metáfora es perfecta, verdaderamente perfecta para ilustrar el agotamiento inmediato. Pero lo fascinante aquí es el efecto a largo plazo. A los 15 años, el cerebro está inmerso en un proceso llamado poda sináptica. Ajá, que es cuando el cerebro limpia un poco la casa, ¿no? Exactamente. El cerebro decide qué conexiones neuronales conservar y cuáles eliminar basándose en la regla de, bueno, úsalo o piérdelo. Y al mismo tiempo, el córtex prefrontal, que es la zona del cerebro encargada de la concentración profunda y el control de impulsos, está en plena fase de construcción. Y me imagino que si el cerebro está constantemente saltando de un estímulo corto a otro, pues no está ejercitando para nada esa zona de concentración profunda. Cero. Al obligar al cerebro a este bombardeo constante de distracciones, estamos literalmente grabando la impulsividad y la falta de atención en su estructura física. ¡Wow! Sí, los circuitos neuronales para la atención sostenida se debilitan porque simplemente no se usan. Estamos moldeando un cerebro que será incapaz de tolerar la frustración o de leer un texto complejo por más de 5 minutos. Sin sentir esa necesidad urgente de buscar el teléfono.
Bueno, aquí es donde la evidencia científica me hace dudar de la narrativa común. O sea, quiero hacer un poco de abogada del diablo. Adelante. Muchos podrían escuchar esto y pensar, bueno, es falta de disciplina, se distraen y ya. Pero comparar el uso de las pantallas con una adicción clínica, como podría ser el alcoholismo o las drogas, es realmente preciso. Las empresas nos venden esto como herramientas de conexión, no como narcóticos. Entiendo perfecto el escepticismo. Suena fuerte. Pero la comparación no es una exageración literaria, es un hecho clínico documentado. Y la razón por la que es tan adictivo no es un accidente. ¿Está diseñado así? Meticulosamente diseñado. La arquitectura de estas plataformas está hecha por ingenieros del comportamiento para secuestrar el sistema de recompensa del cerebro. Figuras como Sean Parker, el primer presidente de Facebook, admitieron públicamente que el modelo de negocio era encontrar la vulnerabilidad en la psicología humana y explotarla. ¿Y cuál es esa vulnerabilidad exactamente? O sea, ¿cómo logran que un chico no pueda soltar el teléfono ni para cenar con su familia? Mediante la manipulación directa de la dopamina, utilizan lo que en psicología conductual llamamos programas de recompensa variable. Ah, como las máquinas de los casinos. Exactamente el mismo mecanismo neurológico. Cuando un adolescente sube una foto, no sabe si tendrá 0 notificaciones o si tendrá 20 me gusta y 3 mensajes. Esa imprevisibilidad genera un pico de dopamina enorme en el cerebro. Es la incertidumbre lo que engancha, tirar de la palanca del casino digital una y otra vez. Correcto. Y como el cerebro adolescente es hipersensible a la validación social, estos estímulos artificiales terminan saturando los receptores. Con el tiempo, el cerebro se adapta, disminuyendo sus propios receptores de dopamina. O sea, desarrollen tolerancia. Sí, lo que significa que van a necesitar estímulos cada vez más fuertes y rápidos solo para sentirse normales, y encontrarán la vida real insoportablemente aburrida. Hay un dato que encontré analizando la evidencia de las fuentes que realmente me dejó fría. Habla de una caída en el cociente intelectual verbal de los jóvenes. Pero lo que me impactó fue la comparación. Decía que era comparable a la intoxicación por plomo. Es un dato fuertísimo. A ver, entiendo que las pantallas distraen, pero el plomo causa daño cerebral físico y permanente. Destruye neuronas. ¿No es una comparación un poco extrema por parte de la comunidad científica? Suena súper extremo hasta que analizas el mecanismo detrás del daño. Ahí es donde todo cobra sentido. Es cierto que el plomo es una neurotoxina. Envenena la sangre y daña el tejido cerebral. Las pantallas no envenenan la sangre, claro, pero causan un daño estructural por omisión. Daño por omisión. Explícanos eso un poco más. Mira, el desarrollo del lenguaje y la inteligencia verbal requieren un ejercicio constante durante la adolescencia. Necesitan conversación bidireccional, interpretar tonos de voz, leer expresiones faciales, escuchar narrativas largas. Interacción humana real. Exacto. Cuando un joven pasa 7 horas al día consumiendo contenido rápido, está desplazando todo ese tiempo que debería dedicarse a interactuar. Los centros del lenguaje en el cerebro no reciben el estímulo necesario durante una ventana crítica. Claro, y si no se usa, se pierde. Tal cual, el tejido no se desarrolla. Así que aunque el mecanismo es diferente, uno es toxicidad química y el otro es atrofia por falta de uso, el resultado final en las pruebas de inteligencia verbal es de una magnitud sorprendentemente similar. Es escalofriante, la verdad. Y asumo que esta reconfiguración tiene ramificaciones en otras áreas. Recuerdo haber leído en los documentos sobre un experimento bastante revelador que hicieron con modelos animales, justamente para entender este nivel de sobreestimulación. Sí, ese es un estudio fundamental. Los investigadores usaron ratones en una etapa equivalente a la adolescencia humana. Los metieron en un entorno de sobreestimulación audiovisual masiva. Luces estroboscópicas, colores saturados, sonidos súper rápidos. Básicamente simularon el ritmo frenético de un videojuego de acción o de TikTok. Exactamente. Simulaban ese cambio de imagen cada 2 segundos. ¿Y qué pasó cuando esos ratones crecieron? Pues desarrollaron alteraciones físicas permanentes, se volvieron extremadamente hiperactivos y mostraron déficits graves de aprendizaje. Pero lo más alarmante fue que al llegar a la edad adulta, se volvieron significativamente más vulnerables a desarrollar adicciones, a sustancias. ¡Wow! O sea, estaban predispuestos. Sí, su cerebro había quedado calibrado para exigir un nivel de estimulación extremo. Cualquier cosa por debajo de su umbral les generaba ansiedad.
Literalmente les reescribieron la química cerebral para ser adictos. ¡Qué fuerte! Ahora, toda esta sobreestimulación, esta inundación de adrenalina y dopamina, no desaparece por arte de magia cuando el sol se oculta. No, para nada. Las pantallas cruzan la puerta de la habitación, se meten en la cama con ellos. Y aquí es donde entramos en lo que me parece el golpe de gracia para el desarrollo adolescente, que es la destrucción del sueño. El cerebro necesita ir desacelerando poco a poco, pero las pantallas pisan el acelerador emocional y visual hasta el último segundo. Me encanta esa analogía porque captura perfectamente el estrés fisiológico que sufren. Mira, primero está el tema de la luz. La luz azul de las pantallas engaña a la glándula pineal para que no secrete melatonina, que es la hormona del sueño. El cerebro cree que es pleno mediodía. Exacto. Pero más allá de la luz está el contenido. Si un joven está jugando un juego de disparos o está peleando en redes sociales a las 11 de la noche, su cuerpo bombea cortisol y adrenalina a tope. Claro, entiendo lo de la luz engañando al cerebro, pero me preguntaba si el contenido en sí importaba tanto. O sea, supongo que no es lo mismo leer un documento aburrido de historia que jugar algo donde tu supervivencia virtual esté en juego. Definitivamente no es lo mismo. Ese estado de alerta extremo hace que, incluso si el adolescente logra quedarse dormido, su cerebro no entre en las fases de sueño profundo. Se queda en un estado ligero y fragmentado. Y las notificaciones siguen llegando, me imagino. Uf, sí. Un porcentaje altísimo de adolescentes admite que el celular los despierta en la madrugada. Y mira, si conectamos esto con el panorama general, es en el sueño profundo donde ocurre la consolidación de la memoria, donde lo que aprendieron en el día se graba a largo plazo. Lo cual explica perfectamente el colapso en el rendimiento escolar del que hablan las fuentes. Hay datos que muestran que por cada hora adicional de pantalla al día, las notas en exámenes críticos caen hasta 9 puntos. Es muchísimo. Básicamente están bajando un grado entero de calificación solo por el uso del celular en la noche. Y súmale que la falta de sueño crónica deprime el sistema inmunológico, aumenta la resistencia a la insulina y altera las hormonas que regulan el hambre. Es un factor principal de la obesidad juvenil. Es una cascada de deterioro físico y mental. Y a ver, frente a todo esto que estamos diseccionando, la alteración del córtex prefrontal, el daño a la memoria, el colapso físico, la reacción lógica de quienes nos escuchan debería ser, bueno, suficiente. Le confisco el teléfono hoy mismo. Se acabaron las pantallas. Sería la reacción instintiva de protección, claro. Pero sabemos que en la realidad eso casi nunca pasa. Las familias se topan con un muro emocional gigante. Surge el miedo a convertir a su hijo en el paria social, el adolescente te dice, si me quitas el celular me dejas sin amigos, me aíslas. Y ese es el chantaje emocional más efectivo de la era digital. Lamentablemente, es el obstáculo principal para intervenir. Es un miedo súper comprensible por parte de los cuidadores, pero está basado en una premisa falsa, impulsada por el mismo marketing de la tecnología. Entonces los datos no respaldan la idea de que los chicos desconectados sufren aislamiento. La evidencia demuestra exactamente lo contrario. O sea, no existe correlación científica que indique que carecer de pantallas genere traumas emocionales o fobia social. Ninguna. Cero. Cero. Los estudios epidemiológicos son contundentes. Las tasas disparadas de depresión, ansiedad severa y autolesiones están ligadas estrechamente a los grandes consumidores digitales. Es decir, la herramienta que supuestamente les iba a conectar con el mundo entero es la misma máquina que los aísla psicológicamente y los sumerge en una crisis de ansiedad tremenda. Porque las redes sociales reemplazan la conexión genuina por una comparación constante y cuantificable. Los adolescentes con un uso restringido de pantallas son los que reportan mayor bienestar socioemocional. Tienen relaciones más reales. Exacto. Tienen amistades más profundas basadas en interacciones físicas, saben leer el lenguaje no verbal y sufren mucha menos ansiedad porque no están bajo el juicio de un algoritmo todo el día. El aislamiento por falta de celular es un mito. Bien, sabiendo todo esto, entendiendo que el daño biológico es real, que el cerebro está siendo moldeado para la distracción y que el miedo al aislamiento es infundado, necesitamos pasar de la teoría a la acción, a la trinchera. Absolutamente. Las familias que nos escuchan necesitan saber cómo implementar límites reales sin desencadenar una guerra mundial en la sala de su casa. Si tengo a un adolescente de 15 años, ¿cómo empiezo a dar este golpe de timón hoy? Lo primero
Y lo más crucial a los 15 años es abandonar la idea de la imposición ciega. El clásico, porque lo digo yo y esta es mi casa. Eso solo genera rebelión. Exacto. Enseña evasión, no autorregulación. El abordaje debe basarse en la explicación objetiva. Hay que sentarse con ellos y explicarles la biología de lo que está pasando en su propia cabeza. Claro, tratarlos como los jóvenes adultos que ya casi son. Mostrarles que su cerebro, su descanso y su atención están siendo secuestrados por intereses comerciales. Tal cual, una vez que el porqué está sobre la mesa, hay que establecer límites de tiempo innegociables. La evidencia sugiere que los efectos perjudiciales severos comienzan a escalar después de la primera hora de uso recreativo diario. 1 hora. 1 hora. Por lo tanto, el consumo lúdico, o sea, entretenimiento fuera de tareas escolares, debe reducirse a un máximo de 60 minutos al día. Pasar de 7 horas a 60 minutos es un cambio drástico, pero me imagino que el verdadero campo de batalla no es en la tarde, sino en la noche. El celular se ha vuelto una extensión de su brazo en la cama. Y por eso mismo, el dormitorio debe convertirse en una zona de exclusión total. De verdad, es la intervención con la tasa de retorno más rápida para la salud neurológica. Ni un solo dispositivo. A la hora de dormir, celulares, consolas y tabletas se quedan cargando en la cocina. Y para la excusa inevitable de «ay, es que lo uso de alarma», la solución es sencillísima. Compren un reloj despertador de manecillas. Qué ironía que recuperar la salud cerebral de la próxima generación dependa de ir a comprar un reloj despertador de la vieja escuela. Es una intervención baratísima y profunda. Otra área que debe ser súper protegida, con el mismo nivel de recelo, son las mañanas. El uso de pantallas antes de ir al colegio agota la atención exógena del adolescente antes de que siquiera se siente en el pupitre. A ver, espera, ¿qué es exactamente la atención exógena? ¿Te refieres a cuando nuestra atención es capturada por algo externo, como un ruido o un video rápido, en lugar de nosotros decidir concentrarnos voluntariamente? Exactamente eso. Tenemos la atención endógena, que es la capacidad voluntaria de enfocarnos en algo, como leer, y la atención exógena, que es un reflejo primitivo diseñado para reaccionar a estímulos rápidos y ruidosos. Y las redes agotan ese reflejo. Completamente. Si un joven pasa 30 minutos en TikTok antes de salir de casa, llega al salón neurológicamente fatigado. Su cerebro ya no tiene energía para sostener la atención endógena en la clase de historia. Por eso, el bloqueo matutino debe ser absoluto. Entendido. 0 pantallas en la mañana, fuera del cuarto en la noche y un máximo de 1 hora durante el día. Y supongo que en esa hora hay que fomentar que hagan una sola cosa a la vez, o sea, 0 multitarea. Presencia absoluta. Nada de celular en la mesa familiar o mientras se hace la tarea. Ahora, cuando las familias apliquen todo esto, va a quedar un abismo gigante de tiempo libre. Horas que antes estaban anestesiadas por la pantalla. Exacto. Y habrá síndrome de abstinencia. Habrá quejas súper amargas de aburrimiento abismal. ¿Y cómo lidiamos con ese aburrimiento sin ceder a la presión y devolverles el aparato? Entendiendo que el aburrimiento no es el enemigo, es, digamos, el catalizador de la creatividad. Pero claro, no podemos dejarlos minando la pared. Las familias deben ayudar a llenar ese vacío intencionalmente. Darles alternativas. Fomentar deportes, aprender un instrumento, artes plásticas o lectura. E incluso, si se resisten a los libros densos, los cómics o novelas gráficas son excelentes puentes, súper ricos en vocabulario complejo. ¡Qué buena idea! El cerebro detesta la inactividad. Si se sostiene el límite con firmeza, la química cerebral se recalibra y eventualmente el joven volverá a buscar de forma natural actividades tridimensionales y nutritivas. Hemos atravesado un territorio súper complejo hoy. Recapitulemos un poco. La evidencia que revisamos nos muestra claramente que no estamos presenciando el surgimiento de un humano digital evolucionado. Para nada. Lo que estamos viendo es cómo una industria ha logrado empaquetar un modelo de adicción, afectando el desarrollo del córtex prefrontal, mermando el vocabulario, destrozando el sueño y disparando crisis de ansiedad en los jóvenes. Y todo bajo el disfraz del progreso y la conexión. Es un modelo puramente extractivo. Extraen tiempo y atención a expensas de cerebros que aún no tienen las herramientas biológicas para defenderse. La intervención en casa no es una exageración autoritaria, es una medida de protección neurológica indispensable. Y para dejar a todas las personas que nos acompañan hoy con algo profundo en qué reflexionar,
Quiero plantear una última idea basada en lo que analizamos. Pensemos por un segundo en la cuna de toda esta tecnología, Silicon Valley. Claro. Si estas plataformas son tan maravillosas, educativas e inofensivas como nos bombardea su marketing, ¿por qué los grandes ejecutivos actúan de manera totalmente opuesta en sus propias casas? Estamos hablando de altos directivos de redes sociales y pioneros como Steve Jobs. Es un patrón súper documentado. Todos ellos matriculando sistemáticamente a sus hijos en escuelas que prohíban estrictamente el uso de pantallas. Líderes que declaran públicamente que en sus comedores no hay tabletas y restringen el acceso digital a sus hijos implacablemente. Predican con el ejemplo contrario. Así que la gran pregunta que queda flotando para quienes nos escuchan es esta. ¿Qué saben realmente los arquitectos de este mundo digital sobre el producto que fabrican? ¿Qué han visto en los datos internos que nosotros apenas estamos descubriendo a la mala en nuestras propias salas? Si los que construyen la tecnología invierten millones para proteger a sus propios hijos de ella, tal vez sea momento de que nosotros empecemos a hacer exactamente lo mismo. Es para pensarlo profundamente y sobre todo para actuar hoy mismo.